Bueno, pues estamos gozosos. Es un gozo que no es exterior, es un gozo que nos viene de saber que Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado la victoria. No merecíamos absolutamente nada, pero el Señor dejó su trono, dejó su gloria y se hizo hombre, y fue igual en todo menos en pecado. Y aunque padeció y el enemigo creyó que ya tenía la victoria, al tercer día, conforme las escrituras, conforme las profecías, el Espíritu lo levantó de los muertos. El poder del Padre a través de su Espíritu Santo lo vivificó y fue la primicia de la resurrección, y es lo que celebramos. Eso ya está hecho. No es hoy, es algo que ya está ganado, algo que ya se realizó. Jesucristo murió una vez y para siempre, y todo aquel que pone su fe en Jesucristo y se rinde ante Él, le reconoce como el Hijo de Dios, como el Cordero inmolado, como la obra perfecta de justificación, recibe esa justificación. Amados hermanos, tenemos que orar al Espíritu Santo que nos revele el poder de la resurrección. Esto no es una historia que se cuenta. Hay poder en la resurrección. Dice la palabra de Dios que si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Pero el poder de la resurrección trae un cambio a nuestra vida cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Nuestra vida es transformada. Cuando Él resucitó, cosas grandes, asombrosas sucedieron. Hubo una renovación completa y un pacto nuevo. Nosotros, amados hermanos, estamos bajo ese nuevo pacto, bajo ese pacto de la gracia, porque Jesús es la gracia del Padre, la justicia de Dios que se nos revela. ¿Sabes qué es gracia? Aquello que es gratuito, aquello que se da, aquello que no se merece. Tenemos que tener esa revelación. Vamos a ir a la palabra en Filipenses 3. En Filipenses 3:7 está hablando Pablo. Y él antes hace mención de todo lo que él era. Y dice allá en el verso 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, todas estas cosas que para mí eran ganancia. ¿Y de qué cosas estaba hablando? De su vida anterior. Verso 8: y ciertamente
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a hacer una pausa allá y vamos a recordar que Pablo era un líder. Dice que era fariseo de fariseos. Era un líder en su religión y tenía reconocimientos, tenía fama. Y la religión de los fariseos era que seguían la ley mosaica, y él era muy estricto en seguir la ley, se esforzaba. Entonces procuraban cumplir la ley, pero lo hacían en sus propias fuerzas. Era su esfuerzo. Yo voy a ser bueno, yo me voy a portar bien, yo voy a ser santo, yo voy a hacer todo por el Señor. Yo no soy como esos pecadores. Así actuaban. Y esa ley, por mucho que te esfuerces, tú queriendo cumplir, no vas a poder. Nadie puede. Él era militar y era de alto rango, e incluso le daban cartas para perseguir a los cristianos, para cumplir lo que él creía que eran enemigos de Dios. Y era de los que tenían mucha cultura, mucha sabiduría, pero sabiduría humana. Dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, que era un maestro en ese tiempo, y todo estaba en su esfuerzo, en su lo que él consideraba bueno, en su buena fama, en su gloria. Pero cuando se encuentra con Jesucristo, eso cambia su forma de ver la vida, trae revelación. Yo no sé si tú te acuerdas cuando tú te encontraste con Jesucristo. Eso cambia tu vida, cambia tus creencias. Empiezas entonces a conocerle a Él y te enamoras de Él, y puedes mirar los errores que has cometido en tu vida. Y aquí Pablo hace un reconocimiento y dice: todo eso que para mí era valioso, todo eso en lo que yo me esforzaba, todo eso en lo que invertía en mi vida, ahora no vale nada comparado con el conocimiento de Jesucristo. No vale nada comparado al sometimiento del Señor Jesús. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto, a esa revelación, que nosotros podamos considerar cualquier cosa que nos apasione, cualquier cosa que nosotros consideremos que aún es cosa buena, tiene que estar sometido, tiene que ser menos valioso que el conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Porque Jesucristo es Hijo de Dios, del Dios Altísimo, y Él era el único que podía pagar la justicia de Dios, porque cualquiera no puede cumplir la ley 24 horas cada día de la semana. Nadie es considerado justo.
Solo la justicia de Dios se podía quedar satisfecha con el pago que requería el pecado. Y sabemos que en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso Jesucristo tuvo que morir. Pero al derramar su preciosa sangre, esa sangre que ahora ha borrado nuestros pecados, si le creemos y le recibimos como Señor. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de las puertas. Pero Jesús dice que ahora, al estar Él en la cruz y derramar su sangre, dice: esta sangre es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros para perdón de pecados. Y eso háganlo en memoria mía. E instituyó la Santa Cena. Cuando tú eres participante de la Santa Cena, recordando la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, ahora esa sangre está no en los dinteles de las puertas, no en una forma exterior, sino en tu interior, al saber que Jesús ahora mora en ti y que Él derramó su sangre preciosa por ti. Hay poder de una nueva vida en la resurrección. Jesús no solamente se quedó allí, al tercer día fue levantado. Y aquí Pablo dice que todo lo demás es basura y que renuncia a todo ello a cambio de la excelencia del conocimiento y la obediencia de Jesucristo por el poder y el poder de su resurrección. Yo te invito, hermano, a que tú te preguntes: ¿la resurrección de Jesucristo ha cambiado mi vida? Desde que conozco al Señor, ¿mi vida ha cambiado o sigo siendo igual? ¿O sigo en las mismas cosas del pasado? Algunas cosas eran contrarias a la nueva vida que estaba recibiendo Pablo. Ya no podía seguir persiguiendo cristianos y tuvo que renunciar a sus privilegios. Ya no podía seguir creyendo que en su justicia podía ganar el favor de Dios. Tuvo que renunciar a su fariseísmo. Amados hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Dice que todo lo que está muerto, cuando lo ponemos en Cristo Jesús, resucita. Pero resucita a una vida conforme a su voluntad, conforme a su carácter. ¿Sabes? Nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada. Pero mira, en el verso siguiente que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin importar
y dice el verso 9, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Es decir, que nosotros podamos ser hallados en ¿quién? En Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, no nos vamos a salvar por querer ser buenos. No es nuestra justicia, no es lo que tú hagas. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es algo asqueroso. Todo lo que nosotros creamos que nosotros podemos hacer para Dios, para justificarnos, es para Él inalcanzable, no llega a cubrir el precio. La justicia es ¿por qué? Por fe, es gratuita. Poniendo tu fe en Jesucristo y en lo que Él hizo. Lo único que puede satisfacer al Padre es la obra completa de Jesucristo de obediencia. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Te imaginas que hay leyes y las leyes sirven para poner el orden? La ley fue para mostrarnos qué es el pecado y el costo del pecado. La ley es buena. Imagínate que en la ciudad se diga, pues ahora ya no van a haber leyes de tránsito. Cada quien puede hacer lo que quiera. Será bueno para aquellos que tienen multas, para aquellos que hacen arrancones o para aquellos que no les importa. Pero a la larga van a ser perjudicados. La ley es para nuestra seguridad. Ahora hay una nueva ley. Esa ley que no es obligación, sino que la ley es algo exterior. Pero ahora en mi interior, en mi corazón, yo decido obedecer a Dios. Yo decido por su gracia y por la gratitud cumplir la ley. No voy a ser juzgado por la ley, porque he sido salvo por gracia. Pero voy a cumplir la ley porque ahora mi corazón es renovado por el Espíritu de Dios. Y Él hizo un pacto nuevo. En el pacto nuevo, Él dice, y pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y les daré un nuevo corazón. Esto es fruto del sacrificio de Jesucristo. Es fruto de la resurrección. Vemos que en la resurrección nosotros obtenemos vida eterna. En primera de Pedro, en primera de Pedro 1:3 dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación. Dice allá que hay una esperanza viva. ¿Por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección nos da esperanza de vida eterna. También en Isaías 53, en Isaías 53, del 4 al 5, dice la palabra, y está hablando de Jesucristo y de su sufrimiento, de todo lo que Él padeció, pero ve lo que se ganó a través de su sacrificio. Y dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que sobre Él fue cargado el precio de la sanidad de nosotros. ¿Cómo es que alcanzamos nosotros esa promesa? Cuando ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Las llagas de Cristo pagaron el precio de nuestra sanidad. Dice que Él ganó nuestra paz. ¿Sabes qué significa eso? Que todo temor no tiene derecho de estar en tu corazón, porque Jesús ya pagó el precio de tu paz. Por eso Él fue angustiado. Y cuando la victoria total la vemos en la resurrección. Creemos en un Dios vivo, poderoso, glorioso, un Dios misericordioso que se dio a sí mismo. Nadie lo obligó, ni tampoco fue el pecado que lo llevó a la cruz, más que el pecado nuestro, pero Él era cordero sin mancha. Y Él dice: yo pongo mi vida. Y por eso el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre. Ese es el poder de la resurrección, hermanos. En su resurrección Él ganó para nosotros salvación y vida eterna, sanidad, libertad. No tienes por qué ser oprimido. Si tú crees en la obra redentora de Jesucristo, y si tú decides entregar tu vida a Él, y tienes por basura tu justificación por tus obras, y tienes por basura todo aquello que quiera robarle la gloria a Dios, tenemos que llegar a un punto donde tomamos decisiones como cristianos. No es por nuestra justicia. Si nosotros miráramos nuestra justicia,
Cada vez que nosotros intentamos ser justos en nuestras fuerzas, nuestra imagen se deformaría porque no lo logramos. Porque había una naturaleza pecaminosa en nosotros que lucha con la naturaleza nueva de Jesucristo en nosotros. Pero en la resurrección, Él vence y Él declara: el pecado ya no se enseñoreará, es decir, no va a ser tu Señor, ya no tienes que obedecerle. Cada vez que tú vengas en una situación de conflicto, de tentación, clama a Dios ayuda y gracia se va a derramar sobre ti. Dice que desde su trono de gracia está el oportuno socorro. Tenemos acceso. Esa es otra de las cosas que ganó Él con su resurrección. Dice que cuando Él murió y resucitó, ya no más había división. El velo se rasgó y ahora tenemos libre acceso. Hay comunión con el Padre. Otra de las palabras que Jesús dijo fue: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, será dada la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y después de que Jesucristo se presentó como sumo sacerdote en el cielo, junto al Padre, sentado en gloria, el Espíritu Santo fue derramado. Y el Espíritu Santo, como hemos ya dicho en prédicas anteriores, nos guía, nos consuela, nos revela, nos lleva a exaltar a Jesucristo, nos lleva al conocimiento de la voluntad del Padre. Nos da poder para ser testigos del Evangelio. Cuando nosotros nos convertimos a través de esa resurrección, cuando nos bautizamos, renacemos a una nueva vida, una nueva naturaleza. Si participamos de la muerte de Cristo, también participaremos de la resurrección. Y aunque hay una resurrección futura, en esta vida hay un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida como cristianos. No podemos tener una religión. Tenemos que tener una relación con Dios. Y todo el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia de Jesucristo, obrando en nuestras vidas. Tenemos que crecer, hermanos. Crecer. Y Pablo lo decía ya. Todo. Mi posición económica, mis rangos, mis enseñanzas, mi cultura, todo lo que tengo es considerado basura. Dice, sin importar aquello que Pablo había alcanzado en su posición económica, nombre, carrera, ahora debía de tomar una decisión: seguir en lo que estaba o aplicar el conocimiento de la verdad. ¿Estás aplicando el conocimiento de la verdad en tu vida? No puedes escuchar a la voluntad de Dios y luego hacer a lo que estás acostumbrado o a lo que estabas acostumbrado. Tenemos que sujetar nuestra vida a la palabra, pero no ya con ese conocimiento de que no es en nuestras fuerzas, sino que es en la gracia.
en la justicia de Jesús. Somos presentados delante del Padre, justificados, y Él ve a Jesucristo, en quien hemos puesto nuestra fe, en quien creemos. Él es el que justifica. Él es el que nos da esa nueva naturaleza. Él es el que revive lo muerto en nosotros, nos restaura, nos hace nuevas criaturas para la gloria del Padre. Permite que esa verdad penetre en tu corazón y camina en esa fe que es más importante para ti, tu comodidad, tus logros personales o Cristo. Siempre tienes que hacerte esas preguntas y dejar que el Espíritu Santo te guíe. También la resurrección de Jesucristo nos trae un gozo que fluye desde nuestro interior. La ley de vida de Cristo empieza a fluir en nosotros. Nos preguntamos, ¿cómo es que vamos cambiando? Jesús es el único que nos puede cambiar. Es el poder de su resurrección. Todos los días tenemos que vivir en el poder de la resurrección de Cristo. No es para recordar una vez al año. Ese es el poder del cristiano. Caminar en la vida nueva que Cristo nos ha dado. En la justicia de Dios se cumplió en Él. Recuerden cuando Jesús dijo: yo no vengo a abolir la ley. Yo he venido ¿a qué? A cumplirla. A cumplirla. Era el único que podía cumplirla. Y cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, Dios no mira tu bondad, no mira tu carácter o tus sacrificios, sino que mira el carácter de Cristo, su obediencia, su sacrificio, su obra completa. Y en Él entonces somos aceptos en el amado, dice la palabra. Soy acepto en el amado. ¿Qué quiere decir? Soy aceptado en Cristo, porque Él es el amado. El Padre dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es la única justicia que podemos tener. Cuando nosotros comprendemos esto, no hay condenación para nuestras vidas, pero nuestra vida empieza a ser renovada, a caminar en esa nueva vida. Dice: el justo por la fe vivirá. Y esa vida es la vida de Cristo, y es la fe en Cristo y en su obra redentora completa. Dios ha puesto, cuando nosotros venimos y le conocemos y nos rendimos, pone su ley dentro de nosotros. Entonces nos inclinamos a hacer las cosas como de una forma natural, porque sabemos que es lo mejor, porque queremos agradar al Padre. Ya no es porque es una ley, ya no es porque lo tengo que hacer. Esa es la nueva vida de resurrección. Celebramos que Jesús murió
y resucitó. Y celebramos que Él nos hace parte de esa vida de resurrección. Gracias, Padre. Empieza ahí dándole gracias a Dios, reconociendo que esa vida de victoria solamente Cristo la pudo lograr. Esa vida nueva en ti. Reconócele allí como tu Señor, como tu Salvador. Reconoce allí que es un Dios vivo, poderoso, poderoso para salvar, poderoso para sanar, poderoso para restaurar. Señor Jesús, tú eres Rey y tienes nombre que es sobre todo nombre, sobre toda circunstancia. Tú eres Rey. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno. Nos has mostrado, Señor, tu bondad. Has dejado tu trono para venir a mostrarnos tu amor, para mostrarnos tu poder. Gracias, Señor. Espíritu Santo, llévanos a adorar a Jesucristo. Espíritu Santo, llévanos a obedecer al Padre. Espíritu Santo, te necesitamos. Empieza a decirle: Espíritu Santo, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Revélame cuán amado soy. Revélame ese nuevo andar en Cristo por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué tal, iglesia? Qué gusto que nos acompañes, qué bueno que sigues conectado. Recuerda que cada reunión, de verdad, Dios está haciendo algo increíble. Quiero recordarte una cosa, y es que desde noviembre estamos teniendo reuniones presenciales y aquí en casa tenemos todas las medidas de seguridad, de higiene necesarias, y también las que han sido establecidas por las disposiciones oficiales. Entonces quiero invitarte a que, si nos estás viendo pero quieres estar aquí presencialmente, por favor, aquí arribita en los comentarios, en la descripción del video, tenemos un link. Entra a ese link, registra tus datos. Solamente te vamos a pedir tu nombre, tu edad, si vienes con alguien, y un número de teléfono de contacto. Entonces llenas esos datos, envías el formulario y nosotros lo vamos a recibir inmediatamente y vamos a poder tener un registro para recibirte aquí el domingo en casa. Es necesario que por favor te pongas en contacto con nosotros si tienes alguna duda, y sigue acompañándonos. Todo este tiempo queremos darte las gracias por estar con nosotros, pero también quiero animarte a que ahí donde estás, si nos estás viendo en línea, puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales. Recuerda también que estamos transmitiendo a través de YouTube. Entonces, si te pierdes algún mensaje, no te preocupes, porque puedes entrar a nuestra página Iglesia Somos Vida, y ahí vas a poder repetir la reunión las veces que tú quieras. También yo te invito a que le des like, que comentes lo que Dios está hablando a tu corazón. De verdad, les amamos y creemos en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Con mucho cariño, con mucho respeto, te mando un abrazo y te digo: iglesia, sigamos avanzando. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.